En el corazón de toda sociedad justa y equitativa, yace el principio fundamental del respeto y la aceptación hacia la diversidad. Sin embargo, la homofobia sigue siendo un problema persistente que afecta a muchas personas simplemente por ser quienes son. Es crucial comprender que la orientación sexual no es una elección ni una falla de carácter, sino una parte intrínseca de cada individuo. Nadie debería ser juzgado ni despreciado por sus gustos o identidades sexuales. La homofobia se basa en la desinformación y el miedo hacia lo que es diferente. Se define como miedo, odio o prejuicio hacia personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales o transgénero. Este fenómeno puede manifestarse en actitudes, comportamientos y políticas que marginan a las personas LGBT+. A menudo se originan creencias erróneas y prejuicios que perpetúan la idea de que las personas que no se ajustan a las normas heteronormativas son menos valiosas o incluso moralmente cuestionables. Sin embargo, la realidad es que la orientación sexual y la identidad de género son aspectos naturales y profundamente personales que no deben ser motivos de discriminación. Hoy en día, el acceso a la información y el auge de movimientos sociales han permitido que las experiencias y luchas de las personas LGBT+ sean más visibles que nunca. Marchas de orgullo, celebraciones de la diversidad y un mayor reconocimiento en medios de comunicación han logrado un avance significativo en la aceptación social. Sin embargo, esos avances no han erradicado el odio y la discriminación que enfrentan a diario muchas personas. La homofobia se manifiesta de muchas formas, desde comentarios despectivos y exclusión social hasta la violencia física y acoso sistemático. Las estadísticas globales revelan un panorama preocupante. Según el Informe de Derechos Humanos del 2023, más del 70% de los países aún tienen leyes que penalizan la homosexualidad, y en muchos lugares las actitudes hostiles persisten de manera generalizada. En Ecuador, por ejemplo, la situación es alarmante. Las denuncias de violencia y discriminación contra personas LGBT+ han aumentado en los últimos años. Las encuestas muestran que una parte significativa de la población sigue manteniendo prejuicios y estigmas hacia la diversidad sexual. Además, la existencia de clínicas de deshomosexualización que intentan curar la orientación sexual de las personas es una prueba de cómo el odio se enmascara bajo la falsa promesa de la rehabilitación. Un relato real que encontramos desgarrador es el caso de Jonathan Vascones, un transexual masculino que vivió una reclusión de 1 año y medio que se interrumpió 2 veces porque se fugó del centro La Estancia en Patate, Tungurahua. El hecho ocurrió cuando tenía 23 años de edad. Ya tenía una hija y todavía usaba el nombre de mujer que le habían puesto sus padres cuando nació, María de los Ángeles. El 15 de mayo del 2020, había salido a las 9:30 de la noche de la casa de su mamá en Ambato a buscar un taxi para buscar a su pareja de entonces. En la calle vio un automóvil negro marca Suzuki con un chofer, además de hombres en cada esquina de la calle. Repentinamente, esos desconocidos lo interceptaron, lo golpearon y esposaron, mientras le decían que eran de la policía. Esa misma noche lo llevaron en medio de golpes, insultos y con la cabeza cubierta al Centro de Tratamientos de Adicciones. Contó que el terapista vivencial que le asignaron, un rehabilitado de las adicciones, le hablaba sobre temas sexuales mientras se tocaba sus partes íntimas. Todo para convencerle de que así le curaría el lesbianismo. No lo soportó más y se fugó. Al hacerlo, Jonathan alcanzó a formular una denuncia en el CONSEP, el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que en ese entonces se encargaba de regular a los centros de adicciones. La denuncia no tuvo éxito y al poco tiempo fue capturado por segunda ocasión. Esta vez por orden de la hermana, quien le gritaba marimacha, drogadicta, narcotraficante, lesbiana. Cuando se lo llevaban de vuelta en el centro, sabía lo que le esperaba. Afirma que había visto que a los internos que escapaban y eran capturados les golpeaban con guantes de boxeo y les bañaban con jabón azul, todo para evitar que el cuerpo les quede morado. Aún con las manos esposadas, hacia atrás le aplicaron una tortura que no olvida. Pidieron a 3 compañeros que se levantaran y trajeran un balde de café que me llegaba hasta la cintura, lleno de agua. Entre los 3 me metieron al tanque, de cabeza unas 8 veces. Puedo decir que ahí vi la muerte. El director de la clínica me grababa con un celular y me pedía que dijera que había ido a robar a mi hija, cosa que no era cierta. Cuando vieron que me moría, me dejaron. Me tiraron un saquillo de basura encima y me mandaron a dormir en el cuarto de los varones, porque era una clínica mixta.
Fue en el ático. Estuve un mes y una semana, esposado a la cama y me hacían comer del piso. Pasó el tiempo y logró escapar, pero fue nuevamente capturado el 30 de junio del 2021 en un mercado. Ese internamiento fue el más largo, duró un año. Al cumplirlo, a la clínica llegaron funcionarios del Ministerio de Salud y el centro fue clausurado ese año. Muchas personas tienen la idea errónea al pensar que como no cometen daños físicos, no están haciendo un daño que se considere penalizado o real. Pero no es así. El acoso verbal, las miradas de odio en desaprobación, la discriminación, la falta de aceptación, además de la deshumanización hacia las personas que no cumplan con la tal ley heterodefinida por la sociedad, también causa graves consecuencias, como les pasó a esta pareja de chicos en Europa, demostrando que en todo el mundo podemos encontrar casos iguales. Lamentablemente, la pareja conformada por Arsen, de 16 años, y Tigran, de 21, decidieron poner fin a su vida por la homofobia que aún existe en el país europeo, que no ve la homosexualidad como una orientación, sino como una enfermedad. Los jóvenes eran constantemente insultados y discriminados. Además, eran fuente que los amenazaban por su preferencia sexual y por ello se suicidaron el pasado 20 de octubre en la capital de Armenia. Si investigamos, miles y miles de casos han sido plasmados en la historia. Siguiendo con el ámbito internacional, la realidad es muy desalentadora. En varios países la homosexualidad sigue siendo criminalizada y en algunos las leyes permiten o incluso fomentan la violencia contra las personas LGBT+. Las noticias son persecuciones, agresiones y violaciones de derechos humanos siguen siendo una constante dolorosa. Los gustos y preferencias sexuales son tan variados como la humanidad misma. La orientación sexual, ya sea heterosexual, homosexual, bisexual, asexual o cualquier otra, es una característica fundamental de quién somos. No es algo que se elige ni algo que se pueda cambiar. Diversos estudios científicos han demostrado que la orientación sexual es el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, genéticos y ambientales. Por lo tanto, no es correcto ni justo culpar a las personas por algo que está fuera de su control. La verdadera empatía y comprensión surgen de la educación y el diálogo abierto. Entender que la diversidad sexual es una parte natural de la experiencia humana nos ayuda a construir una sociedad más inclusiva y respetuosa. Aceptar y apoyar a las personas en función de su orientación sexual es un acto de humanidad que refleja los valores de igualdad y justicia. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de desafiar los prejuicios y promover el respeto. Esto incluye cuestionar nuestras propias actitudes y creencias, educarnos sobre la diversidad y hablar en contra de la homofobia cuando la veamos. Pequeños actos de comprensión y apoyo pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien que se enfrenta a la discriminación. En lugar de juzgar o despreciar a las personas por ser diferentes, celebremos la diversidad como una fortaleza que enriquece nuestra sociedad. La verdadera belleza de nuestra humanidad radica en la capacidad de aceptar y amar a otros por quienes realmente son, sin importar sus gustos o identidades.